Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a empezar hoy con dos oráculos diferentes. Quiero sacar una cartita de cada uno para ver las energías que se están moviendo ahora mismo en Virgo. Es una lectura que os aplicará tanto en Luna, Sol, Ascendente o Venus en Virgo. Y siempre es bueno chequear vuestros otros horóscopos, ¿no? Bueno, tenemos la carta Hadas en su reino. Bueno, me llama mucho la atención esta carta, ¿no? Porque esta carta, siento que algo está pasando en la vida de Virgo. Algo no va bien últimamente en la vida de Virgo. Dice, a veces, bueno, esta carta te dice un mensaje, ¿no? Dice, a veces aquello que pasa, una persona empieza a echar la culpa a la tierra entera, empieza a echar la culpa aquí, allí, o a una persona o a otra, a una situación o a otra. Incluso siento en muchos casos que tal vez echáis la culpa al país, a la política del país, en fin. Entonces, bueno, pero eso tiene un trasfondo, la situación que tú pasas tiene un trasfondo, Virgo. Bien, no hay, recuerda esto, no hay nunca una situación que pasemos sin que nos toque pasarla. Vamos a aclarar esa energía. Voy a sacarte una cartita de este oráculo ahora. Es un oráculo muy chulo. Tiene unos mensajes muy potentes. Vamos a ver, Virgo, por favor, ¿por qué ha salido esta energía? Vale, murciélago. Va totalmente con la anterior. Murciélago, te leo el mensaje, Virgo. Dice, invoca tu poder y no temas aquello que está oculto. Lo que acecha viene acompañado de un cambio irrefutable. Esa carta aparece cuando tú estás pasando una situación complicada, Virgo. Por eso te digo que va totalmente de la mano con esta, con la misma energía, ¿no? Son energías que se complementan completamente. Estás pasando una situación muy complicada, una situación compleja, una situación en donde tú no sabes tal vez cómo gestionarla. Bien, pero siento un mensaje para ti, fíjate, dice, Virgo, no trates de detener nada, no trates de aferrar nada. Si hay algo que quizás está yendo de tu vida, déjalo ir, Virgo, porque es parte de un cambio, pero sobre todo es parte de una enseñanza, Virgo. La situación que tú estés pasando ahora mismo, estas dos cartas, el mensaje principal y más importante es parte de una enseñanza. Entonces, bueno, vamos a ver ahora por qué te aparece esta energía con estas dos cartas. Vamos a ver ahora con el tarot y vamos a pedir, por favor, si entra algún mensaje que tú necesites saber ahora mismo, por favor que te lo comuniquen. Bien, vamos a ver por qué aparece esta energía en Virgo. Si tú estás pasando esta situación, Virgo, esta lectura es para ti, realmente. Si estás pasando una situación complicada, esta lectura es para ti. Si quieres ahora, antes de proseguir la lectura, deja en los comentarios cuál es tu situación. Más o menos, ¿no? Sin detalles personales. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación de Virgo? Y vamos a pedir a los guías que te den una ayuda especial al final. Bien, tienes la carta del 3 de copas, Rey de espadas, Caballo de oros y la última carta, el 2 de pentáculos. Vale. La situación, Virgo, en muchos casos siento, bueno, que tal vez os hayáis descubierto que
la vida que tú creías tener con cierta persona no existía. Si es esto lo que está pasando en tu vida, siento una situación donde tú te encuentras ahora mismo como desubicado por completo, ¿no? Y te lo digo por estas dos primeras cartas, porque si esto es con una relación sentimental, puede ser que de pronto Virgo se haya dado cuenta que ha estado con una persona en doble relación, que ha estado con una persona que tenía un triángulo, que estaba jugando con Virgo. Virgo de pronto se da cuenta a lo mejor que esa persona estaba casada, que esa persona ha estado con otra relación paralelamente con Virgo, y entonces Virgo de pronto dice, bueno, es como que se me cae el mundo encima ahora mismo, es como que la vida que yo creía tener me doy cuenta que era toda una mentira y ahora no sé ni dónde estoy. En otros casos de Virgo siento más el tema económico. Tú estás buscando una mejora económica desde hace ya mucho tiempo, pero es como una mejora que no viene, ¿no? Que no existe, que no llega, de una forma u otra no llega. Y además siento como que te han mentido, te han engañado, te han estafado, Virgo. Entonces, se juntan, puede ser varias situaciones, ¿no? Puede ser que no tengas trabajo, puede ser que el dinero se esté acabando, también puede ser a la misma vez que hayas intentado conseguir un dinero y encima te hayan estafado. O sea, es como que Virgo dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale. Tenemos la última carta, el 2 de oros. El 2 de oros habla de acuerdos importantes, firmas importantes, contratos importantes, ¿no? También puede ser que en algunos casos de Virgo no sea el caso trabajo, pero sí sea algún tema legal que tengas para recoger un dinero. Estés esperando a lo mejor un acuerdo con alguien legalmente para poder recibir tu dinero, tal vez un dinero que se te debe. Bueno, vamos a sacar la última carta, las últimas cartas, de la primera lectura, y vamos a ver qué más aparece, ¿no? Tenemos la carta de la estrella atrás, una carta muy positiva, Virgo. Una carta que te habla de esperanza, de que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, porque hay algo muy bueno que vendrá para ti. Esta carta, Murciélago te lo dijo, viene un cambio irrefutable, pero es que para que llegue ese cambio, Virgo, siempre hay algo en tu vida que debe de salir antes, ¿no? Bueno, tienes la carta del mago, es la acción, es el cambio, es lo nuevo, la carta de los enamorados, la carta de la torre, sí. Hay una crisis que está ocurriendo en Virgo, realmente, pero fíjate, el as de copas. Virgo, siento que dentro de muy pocos días, escucha esto, siento que dentro de muy pocos días tú mismo te vas a dar cuenta de por qué has vivido estas situaciones, porque son situaciones que vienen de largo, ¿vale? O sea, lo que aquí tenemos plasmado, la energía que tenemos plasmada, tal vez no es ahora mismo, sino que esto viene de meses, ¿no? Vale. Fíjate que te vas a dar cuenta, Virgo, que esta torre ha venido a destruirte algo que tú creías sólido, pero que te has dado cuenta que no lo era en absoluto, para que ahora llegue tu cambio. El as de copas es un cambio que te puede hablar en el amor, también en la parte emocional. Siento una herida que tú vas a sanar, Virgo, porque a ti te han hecho daño, mucho daño, ¿no?
Entonces, el As de Copas se habla de sanación. Siento también que viene un cambio inmenso laboral para Virgo, no solo en el amor, sino en el trabajo. Siento que viene, incluso te diría, me atrevería a decirte que viene el trabajo perfecto para Virgo. Como que tú lo vas a considerar así, ¿no? Vas a decir, este trabajo está hecho para mí, está adecuado para mí, o yo estoy hecho para este trabajo. Bien, vamos a ver la consecuencia de todo al final, cuál va a ser ese cambio, porque el cambio viene ya, Virgo. Es lo bueno y lo positivo de esta lectura, ¿no? Es como que todo aquello que tú has pasado y que estás pasando ahora mismo cuando me estás escuchando, te vas a dar cuenta del por qué. ¿Por qué cierta persona tuvo que marcharse de tu vida? ¿Por qué tuviste que descubrir ese engaño tan cruel en tu vida? ¿Por qué tuviste que salir de ese trabajo? Y te vas a dar cuenta de que no sirve de nada echar balones afuera, echar la culpa a tal o a cual, no sirve de nada. Bien, vamos a ver el cambio para Virgo, por favor. Tienes la carta del 5 de bastos, son bloqueos, obstáculos que hay en tu vida ahora mismo. ¡Wow! La carta de la emperatriz, pero es, bueno, esto es que sale debajo del mago, ¿eh? O sea, esto es acción pura y dura. Esto es que Virgo va a tomar la rienda de su vida por fin y va a decir, ahora yo sé cómo dirigir mi vida. Muchos de vosotros, Virgo, siento que os vais a convertir incluso en empresarios. Tú a lo mejor escuchas esto ahora mismo y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Pues sí, siento que sí, Virgo. Siento que de pronto a lo mejor surge esa idea maravillosa en tu mente y dices, mira, yo estoy cansado de que me dirijan, de que me paguen poco, de que me obliguen a hacer un montón de horas en un trabajo para luego cobrar apenas nada. Y yo voy a dirigir mi vida porque voy a crear mi propio trabajo, mi propia empresa. Tienes la carta del 2 de espadas, el 9 de bastos y la carta del sol. Viene tu cambio, Virgo. Viene tu cambio porque la última línea es la que habla de ello. Y la última línea es la que dirige la lectura en el presente actual. Y te la muestro, ¿vale? 2 de oros, As de copas y el sol. Virgo, viene amor y viene trabajo, ¿vale? Cada uno vendrá algo diferente en torno a lo que hayáis roto, ¿no? Porque efectivamente, los que hayáis roto una relación sentimental, viene una relación sentimental. Pero viene una relación sentimental, esto es muy importante, con el 2 de oros, donde vais a dar lo mismo en la relación. O sea, que tú no vas a dar más que la otra persona y la otra persona va a dar menos que tú o a la inversa. Aquí vais a dar los dos lo mismo, vas a poder apostar por esta persona y esta persona va a poder apostar por Virgo. Bien. Y los que, bueno, estéis en una situación de trabajo, bien, tú vas a abrir los ojos perfectamente. Tú vas a abrir los ojos en el sentido de, te quitas esa venda. Te quitas esa venda, ¿no? La primera venda que tú tienes es mental, bloqueo mental. De, como dijo la primera carta, echarle la culpa a otros. O echarle la culpa a la sociedad. O echarle la culpa al gobierno. Echar la culpa en el sentido de que lo que está pasando es porque, bueno, hay una crisis. No. No, porque, mira, cuando hay una crisis en un país, bien, realmente hay personas que viven esa crisis, pero hay otras que tal vez no, ¿no?
independientemente de que haya algún movimiento más fuera de lo normal. Pero siento que tú tienes esa crisis, ¿bien? Porque no ves tal vez esa salida, ¿no? Y por eso ese 2 de espadas, porque no ves la salida, porque no ves lo que tienes que hacer, porque te has esperado cambios que luego no han llegado, ¿bien? El 9 de bastos habla de agotamiento, ¿no? Es una carta donde Virgo dice, bueno, es que yo ya estoy agotado de esperar, es que yo ya estoy agotado de que no haya cambios en mi vida. Y sobre todo, lo mejor de esto es que tenemos la carta del sol al final, detrás del 2 de espadas. O sea, significa que vas a ver la luz, que vas a ver la verdad. La verdad me refiero en el sentido de que abres los ojos y dices, es que tengo que accionar mi vida. Bien, entonces vienen días de cambio, Virgo, vienen días de cambio, pero fíjate que, te vuelvo a repetir, has tenido que pasar esa situación para ahora poder abrir los ojos. Bien, ese mensaje me dan tus guías. Es una situación complicada, pero que tú tienes que vivirla, has tenido que vivirla. ¿Vale? Vamos a sacarte una última carta y aquí quiero y pido un mensaje especial para Virgo, como te dije al principio. Y es una carta, bueno, es el oráculo de los ángeles, ¿no? Quiero una carta para Virgo, por favor un mensaje especial. Algún mensaje que tú necesites escuchar ahora. Vale, se ha movido esta y siento que tengo que dejarla. ¡Wow! Totalmente. Sí, totalmente. Mira qué carta es, qué ángeles. Mira, Miguel dice, yo soy presencia. También le has echado la culpa a energías, Virgo. También has echado la culpa que, bueno, me están haciendo magia negra o me han maldecido, o me han hecho tal cosa. Bien, siempre es por algo. Aunque tú vivas una situación energética, Virgo, siempre es por algo. Bien. Voy a pedirte un mensaje especial, Virgo, y esto lo voy a hacer contigo porque no lo estoy haciendo con los otros horóscopos, pero siento que tú lo necesitas ahora mismo. Me muestra una espada. Bueno, Miguel lleva una espada, ¿no? Me ha mostrado una espada. Y sí, hay un mensaje muy importante de Miguel para ti. Dice, Virgo, tú tienes que darte cuenta que hay algo que tienes que cortar ya de tu vida. Es como una mala hierba que tienes en tu vida. Tienes que cortarla, tienes que erradicarla. Erradicarla para que no vuelva a crecer, ¿no? O sea, es cortarla de raíz, digamos. Dice Virgo que tú ahora mismo no sabes de lo que te están hablando. Puede ser que muchos sí, pero la mayoría de Virgo dice no sabéis por dónde va esto, por eso salió esta carta también, ¿no? Bien, entonces dice, mira, Virgo, dice Miguel que por favor hagas esto. Cuando tú vayas a dormir, antes de dormirte, pídele a Miguel que te muestre en una visión o que te muestre en sueños y pídeselo durante varios días si ves que no te viene, porque tú tienes que estar completamente relajado para poder verlo. Pídele a Miguel que te muestre en una visión o en un sueño qué es aquello que tú tienes que cortar de tu vida que te está haciendo tanto daño, porque te lo va a mostrar. Virgo, espero que os sirva de ayuda esta lectura. Dejadme en los comentarios, por favor. Nos vemos muy prontito. Chao.